asistentes, bienvenidos a Noches de Ciencia. Saludos a los docentes, universitarios y al público en general. También damos la bienvenida a todo lo que es este proyecto radial que viene con RAP Altiplano, que nos siguen vía online. También les invitamos a todos aquellos que quieran suscribirse a nuestra página en YouTube como Ciencia Poder con el programa La ONSA contra el Cáncer. Dicho todo esto, también damos la bien cordial bienvenida a nuestros invitados profesionales que expondrán el tema Transición Epidemiológica en Bolivia. Dicha esta introducción, demos inicio con la primera intervención de nuestro expositor, máster en epidemiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro de la Sociedad Internacional de Farmacoeconomía y miembro de la Sociedad TOJAL. Demos un fuerte aplauso, por favor, al doctor Germancho. Tengan ustedes muy buenas noches. Ante todo, agradecer al profesor Oscar Lanza y al profesor Amaru por la presencia y, por supuesto, a ustedes, futuros colegas, por esta calurosa bienvenida. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema referente a lo que es la transición epidemiológica y, en cierta manera, vamos a ver cómo nos encontramos en dicha transición a nivel nacional. La pauta de presentación va a contener 5 puntos, de los cuales 4 van a ser desarrollados por mi persona, que son las generalidades, hasta lo que viene a ser las medidas a tomar, y el 5.º punto lo vamos a desarrollar en conjunto. En primer lugar, vamos a ver dos proyecciones referentes a lo que viene a ser las generalidades en epidemiología, dado que estamos hablando de un tema que es la transición epidemiológica. Lo primero que nosotros tenemos que saber es qué es epidemiología, y tal cual lo menciona en un texto colombiano, López establece que la epidemiología es una rama de la salud pública encargada de investigar la distribución, frecuencia, determinantes y consecuencias de los problemas de salud a nivel poblacional. Entonces, la salud pública, o mejor dicho, la epidemiología se encarga fundamentalmente de esas 4 funciones: de distribución, frecuencia, determinantes y consecuencias. Entonces, nosotros aquí podemos ver cómo las causas, o en este caso la muerte y la enfermedad, pueden tener determinantes, es decir, causas que las pueden llegar a provocar, pero también pueden llegar a tener consecuencias. Para hablar de transición epidemiológica, el autor que ha planteado esta teoría, que es Abdel Omran, en la década de los 70, establecía de que hay ciencias o ramas de determinadas ciencias que se encuentran aisladas o se analizan de manera aislada. Tal es el caso de la demografía con la famosa dinámica poblacional. La dinámica poblacional, nosotros tenemos que saber y recordar un poco de lo que viene a ser demografía y saber de que toda población nunca es estática. O sea, una población siempre va a ser dinámica, una población siempre va a estar en constante cambio. Y ese cambio depende fundamentalmente de tres indicadores. Uno, lo que son las tasas de fecundidad; otro, que vendría a ser las tasas de mortalidad; y el tercero, que vendría a ser las tasas o índices de migración. Entonces, este aspecto lo estudia lo que viene a ser la demografía. Por otro lado, se encuentran lo que son los determinantes de la salud. Entonces, en la década de los 70, Omran establece de que puede aliarse estas 2 ramas juntamente a una tercera rama, que es la epidemiología, y plantear una teoría, que es la teoría de la transición epidemiológica. Antes de hablar de transición epidemiológica, vamos a hablar de lo que viene a ser la transición demográfica, que prácticamente es el templé para la transición epidemiológica, dado que dicha teoría se fundamenta en esta misma. ¿Qué es la transición demográfica? La transición demográfica es una teoría, igualmente, que explica el paso de un régimen, o sea, una situación donde existen altas tasas de mortalidad y natalidad, ¿ya?, a otro nivel donde existen bajas tasas de mortalidad y natalidad, ¿ya? En este sentido, la transición demográfica maneja 3 tasas: la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad y el crecimiento poblacional. Acá
podemos ver las fases de transición demográfica. La transición demográfica, según muchos autores, pasa por 4 fases. Algunos de ellos establecen una 5ª fase, pero nos vamos a abocar a estas 4 fases. Como les había indicado, la transición demográfica maneja 3 indicadores: tasa de natalidad, tasa de mortalidad y lo que viene a ser el crecimiento poblacional. Entonces, acá de celeste está la tasa de natalidad y acá de rojo está la tasa de mortalidad. Acá podemos ver lo que es la tasa y el tiempo. Entonces, conforme transcurre el tiempo, las tasas de mortalidad y natalidad van sufriendo un cambio, una transición. Entonces, por eso se llama transición demográfica, ¿ya? En una primera instancia, hay poblaciones que se encuentran en fase 1, en la cual tienen altas tasas de mortalidad y también altas tasas de natalidad. Pero hay también poblaciones que ya se encuentran en fase 4, donde ya existen tasas de natalidad y tasas de mortalidad bajas, ¿ya? Por ejemplo, países como Haití tendrán tasas de mortalidad y tasas de natalidad altas. Y de manera contraria, países de la región europea tendrán tasas de mortalidad y tasas de natalidad bajas. Entonces, acá nosotros podemos ver países que se encuentran en transición demográfica o países que ya han completado la transición demográfica. Tal es el caso de un país europeo como es Suecia. Aquí vemos un gráfico que está publicado en el Journal England, en el cual nosotros podemos ver que existe un descenso paulatino de lo que viene a ser la tasa de natalidad y también hay un descenso paulatino de lo que viene a ser la tasa de mortalidad. Entonces, este modelo es propio de países ya desarrollados. A la vez que hay un descenso de las tasas de mortalidad y natalidad, se ve un ascenso de lo que es el número de la población, o sea, existe un crecimiento poblacional, ¿ya? Y este crecimiento poblacional se debe a ¿qué? 1, se debe a que existe una baja mortalidad y 2, una mayor expectativa de vida. De ahí que nosotros podemos, si queremos simplificar todos estos conceptos, decir de que si existen tasas de mortalidad bajas y tasas de fecundidad igualmente bajas, sumados a una mayor esperanza de vida, produce o tiene como producto un aumento de la población. Como yo les decía, hay diversos países que ya se encuentran en distintas fases de transición demográfica. Es así, por ejemplo, que en Sudamérica nosotros tenemos países que se encuentran en fase 1, por ejemplo, Bolivia. Bolivia tiene altas tasas de natalidad y altas tasas de mortalidad. Pero, de manera contraria, existen países que ya están en una fase de transición demográfica un poco avanzada, como es el caso de Argentina y Chile, ¿no? Que son países que ya son un poquito más desarrollados que el nuestro. Ahora, como les decía, igualmente en América Latina ya se van distinguiendo qué países están en fase inicial y qué países están en fase avanzada. Por ejemplo, en fase inicial están Bolivia y Haití, ¿ya? Con altas tasas de natalidad y altas tasas de mortalidad. Y de manera contraria, en fases avanzadas se encuentran Chile y Argentina, que bueno, están entre fase 3 y fase 4, que eso luego lo vamos a hablar. Pero uno no se tiene que simplificar a analizar el país como tal, ¿ya? De ahí que un documento de la UNPA, publicado en el año 2007, establece que hay una transición al interior de los países, dado que cada región puede producir su propia transición. Entonces, por ejemplo, en el caso de Bolivia, nosotros vemos eso, porque no es lo mismo ver la transición que puede estar sucediendo en el norte de Potosí con la transición que está ocurriendo en Santa Cruz, por decirlo. Entonces, en Bolivia hay una transición incipiente en departamentos como Potosí, Oruro, Chuquisaca.
¿ya? Y una transición ya avanzada o ya en plena transición, como por ejemplo Santa Cruz y Tarija, donde ya vamos a ver qué variables pueden estar llegando a influir. Entonces, dicho eso, nosotros podemos recién ingresar a lo que viene a ser la transición epidemiológica, ¿ya? Dado que Omram, por eso les decía en un inicio, Omram basó su teoría en lo que viene a ser la transición demográfica, porque él establecía que la tasa de mortalidad es aquella que llega a producir gran parte de los cambios, ¿ya?, de la morbimortalidad en una población determinada. Entonces, ¿qué será la transición epidemiológica? La transición epidemiológica no es nada más que el cambio en los patrones de muerte y enfermedad. Es sencillamente eso, ¿ya? Entonces, actualmente, en este instante lo vamos a ver, ¿estaremos en una transición epidemiológica? ¿No estaremos en una transición epidemiológica? Entonces, ese es el tema de hoy. Como ya les decía, esta transición se llega a producir a lo largo del tiempo, pero esta transición depende de ciertos factores que son determinantes, ¿ya? Vamos a ver que hay factores, uno, socioeconómicos, otro, factores biológicos, ¿ya?, y factores sociales que pueden llegar a afectar a lo que son la producción de muerte y enfermedad en una determinada población. Y además, todos estos factores y este evento como tal que viene a ser la muerte y la enfermedad desenlazan en unas consecuencias, que en este caso sería la transición epidemiológica. Entonces, la transición epidemiológica como tal toca tres aspectos, ¿ya?, que esto es lo que detalla Omram en su teoría. Primero, establece la sustitución entre las primeras causas de muerte, es decir, hay una disminución de las muertes que en un momento determinado eran prevalentes por otras que actualmente se hacen prevalentes. Luego hay un cambio del predominio de la mortalidad por morbilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que se transcurren en las fases de transición epidemiológica, las personas llegan a morir menos. Por lo tanto, al morir menos, llegan a vivir más. Entonces, ese grupo que vive más llega a enfermar más por determinadas enfermedades. Y el desplazamiento de la mayor carga de morbilidad y mortalidad de estos grupos más jóvenes a los grupos de edad avanzada. Veremos, y bueno, si ustedes recuerdan, por ejemplo, o tienen algún dato de años pasados, por ejemplo, de la década de los 80, había una mayor mortalidad infantil. Entonces, actualmente esa mortalidad infantil va descendiendo y esos niños que, entre comillas, deberían de fallecer por las condiciones que se daban en el país, ya tienen una expectativa de vida mayor. Por lo tanto, llegan a ser ancianos y empiezan a enfermarse de otro tipo de enfermedades que en este instante las vamos a reducir. Entonces, como yo les decía, el concepto de transición epidemiológica es el cambio. El cambio, hay que limitarse a esa palabra, cambio de los patrones de morbimortalidad. Entonces, usando la transición demográfica, Omram establece dicho cambio y dice, conforme se transcurren las fases de transición demográfica, también se produce una transición epidemiológica. Acá tenemos la tasa y el tiempo en años, y de verde está señalado el número o porcentaje de enfermedades que son transmisibles, y de azul está el número o porcentaje de enfermedades no transmisibles. Pueden ver de que conforme transcurren las fases de transición demográfica, el número de enfermedades transmisibles va descendiendo y, de manera contraria, el número de enfermedades crónicas no transmisibles va ascendiendo. Entonces, ese proceso de transición demográfica se está produciendo en muchos países, ya se ha producido en algunos, ¿ya? Entonces, en Bolivia, ¿se estará produciendo eso? ¿No se estará produciendo eso?
Entonces, en resumen, nos dice que los cambios en la prevalencia en ciertas enfermedades y causas de muerte se producen al igual que, o paralelamente a una transición demográfica, se producen igualmente en lo que viene a ser la transición epidemiológica. Este es un estudio que lo han publicado en la década de los 70, ya bueno, con una recopilación en el año 2000, en la cual establecen las causas de mortalidad en Estados Unidos. Y acá, de un color verde, pueden ver las enfermedades de orden infeccioso. De un color azul pueden ver las enfermedades cardiovasculares. Y acá está el tiempo. Entre 1900 y 1970 se ve cómo las enfermedades infecciosas han ido descendiendo y cómo han ido ganando preponderancia las enfermedades cardiovasculares. Otra enfermedad que va ganando igual terreno, se podría decir, es el cáncer. Entonces, a medida que va transcurriendo este proceso de transición epidemiológica, se produce un ascenso en las tasas de enfermedades que en algún momento tenían un bajo porcentaje, como son las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Y a la vez se ve un descenso de las enfermedades infecciosas. Este es una publicación que está al servicio de todos en la página de la Organización Mundial de la Salud, en donde establecen las 10 causas principales de muerte a nivel mundial. Y vemos acá cómo la primera causa de muerte a nivel mundial, con el 13.2%, está representada por lo que es las enfermedades cardiovasculares, en este caso la cardiopatía isquémica. ¿Ya? Y cómo enfermedades como son de orden infeccioso, como son las infecciones respiratorias o las enfermedades diarreicas, están en un cuarto o en un séptimo puesto. Entonces, ahí ya se ve un patrón de cambio, que eso es lo que trataba de probar Omran en un determinado momento. Acá vemos una gráfica que ha sido publicada en el Plan Nacional de Enfermedades Crónicas No Transmisibles del Ministerio de Salud en el año 2005, y era parte del Plan Nacional de Enfermedades Crónicas No Transmisibles 2005-2009. Acá podemos ver las principales causas de mortalidad a nivel nacional y vemos nuevamente, y estos son datos del Ministerio, ¿no? Que las enfermedades cardiovasculares son las más preponderantes, donde llegan a tener un porcentaje del 40.1%. Y las enfermedades transmisibles se encuentran en un segundo lugar con un 13.3%. Es una fuente oficial, ¿no? Ha sido publicado y todo eso, y ha sido avalado por la Organización Mundial de la Salud. Esta gráfica representa las causas de mortalidad en la ciudad de La Paz. Un estudio de mortalidad realizado por la Universidad Mayor de San Andrés en el 2009, en el cual participaron profesores de nuestra institución, nos demuestra que en la ciudad de La Paz preponderan primeramente las causas externas, es decir, accidentes y otras, ¿no? Y en segundo lugar se encuentran las enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Y las enfermedades transmisibles se encuentran en un cuarto lugar. Entonces, esto para Omran podría ser transición epidemiológica, ¿no? Para Omran. Ahora, la transición epidemiológica, utilizando lo que es la base de la transición demográfica, establece 3 grandes periodos, ¿ya? Un primer periodo que es conocido como de la peste y hambre, en donde existen enfermedades mayormente infecciosas y donde la gente muere fundamentalmente por desnutrición. Un segundo periodo o fase, como quieran llamarlo, donde existe un descenso y desaparición de las pandemias. Y un tercer periodo en donde preponderan las enfermedades degenerativas, ¿ya? Entonces, este cambio se llega a producir a lo largo del tiempo y, según la teoría de Omran, se establece una sucesión de hechos. Es decir, de la fase de peste-hambre
de peste y hambre pasan a la fase de descenso y desaparición de las pandemias y seguidamente se pasa a la fase de enfermedades degenerativas o, como quieran llamarlo, las crónicas, no transmisibles. Según la teoría de Omran, establece que esto es causa de la influencia de ciertos determinantes, ¿ya?, que influyen sobre lo que es una población para establecer causas de muerte o, mejor dicho, para establecer muerte y enfermedad. Dentro de esos determinantes se establecen tres, fundamentalmente: los determinantes ecobiológicos, los socioeconómicos y la salud médica y pública. Los determinantes ecobiológicos nos dice Omran que pueden influir en una población para lo que es la causa de muerte o enfermedad, en la desaparición automática, según él, de ciertos vectores, ¿ya?, que pueden aparecer y desaparecer en una determinada población. Los socioeconómicos, que están muy relacionados con un aspecto que es la nutrición. Ellos decían, o ellos dicen, o mejor dicho, Omran señala de que una población se ve que está creciendo cuando tiene menores índices de desnutrición. Y el tercero, que es la salud médica y pública, que se debe a las intervenciones que hacen, en este caso, los distintos gobiernos. Entonces, si estos factores son favorables, existe, según Omran, un avance en las fases de transición epidemiológica. Si estos factores son de manera contraria negativos, entonces existe una éstasis en una determinada fase. Entonces, Omran, a su vez, como les señalaba, establece un factor o un determinante que viene a ser el determinante socioeconómico. Y este es un estudio que ha sido realizado en Estados Unidos en el año 2000, donde establece las causas de muerte en el año 1996 en países desarrollados y en países en desarrollo. Entonces, podemos ver cómo en países desarrollados las causas circulatorias o cardiovasculares llegan a preponderar, y en cómo en países en vías de desarrollo las enfermedades infecciosas son las que llegan a predominar. Entonces hay una distribución distinta dependiendo si el país está desarrollado o está en vías de desarrollo. Otro de los aspectos que tocaba Omran en su teoría era del desplazamiento de la mortalidad de poblaciones jóvenes a poblaciones adultas. ¿Eso qué significa? Que una población, mientras más desarrollada esté, señalaba Omran, iba a tener mayor expectativa de vida. Por lo tanto, iba a tener un crecimiento poblacional que se iba a traducir en un cambio de lo que vendría a ser las características de mortalidad y morbilidad. Por ejemplo, si nosotros nos limitamos a ver fase 1, en la fase 1 de transición epidemiológica o de transición demográfica, podemos ver que aquí hay una prevalencia de enfermedades netamente infecciosas y una baja prevalencia de enfermedades crónicas. Y estas enfermedades, en esta gráfica podemos verla, y es bien claro, que se presentan fundamentalmente en niños. Y eso es lo que sucedía hasta hace unos años en Bolivia. Había una gran prevalencia de enfermedades diarreicas y una gran prevalencia de infecciones respiratorias. Y el grupo más afectado eran los niños, ¿ya? Pero, según la teoría de Omran, nos dice que a medida que transcurren las fases, esto va a ir cambiando, va a ir a producirse el famoso cambio, donde al final se va a llegar a un proceso donde hay mayor cantidad de enfermedades crónicas y una menor cantidad de enfermedades infecciosas. Y el grupo más afectado
van a ser los ancianos, es decir, grupos etarios más avanzados. Entonces, si nosotros transpolamos esta teoría a lo que está sucediendo en Europa la población es netamente vieja, es mayoritariamente vieja, ¿no? O sea, tiene una preponderancia de poblaciones con grupos de edades avanzados. Entonces, donde ellos tienen fundamentalmente enfermedades crónicas. Entonces, tal vez, bueno, según la teoría de Omram, esto se está produciendo por lo que viene a ser la transición epidemiológica. Paralelamente a esto, nos dice que a medida que transcurren las fases, se está produciendo un aumento de la expectativa de vida. Es decir, por ejemplo, que en la fase 1, las personas normalmente tenían una expectativa, y esto lo establece en su teoría, una expectativa de vida de 20 a 40 años. ¿Esto qué quería decir? Que esas personas podían llegar a vivir entre 20 y 40 años. Sin embargo, ya en fases avanzadas, vemos que la expectativa de vida va aumentando. Es decir, en una fase 2 de transición epidemiológica, podemos ver de que la expectativa de vida está entre los 30 y 50 años. Y en una fase 3 estaría en una edad mayor a 50 años. Son teorías. Ahora, Omram como tal, en base a todo esto, plantea modelos de transición, estableciendo 3 fundamentalmente. Y para la discusión, en Latinoamérica se ha establecido un 4º modelo, que lo vamos a ver. Por ejemplo, Omram establece el modelo clásico occidental, el modelo acelerado y el modelo contemporáneo retardado. El modelo clásico occidental, en el cual un ejemplo clásico, como se puede decir, perdón la redundancia, es el de Inglaterra, ¿ya? En el cual ha habido un largo periodo de transición epidemiológica, según la teoría de Omram, que ha venido desde el año 1750, donde él ha empezado a tomar los datos, ha hecho su corte, hasta el año 1970, donde ha sido la publicación. Entonces, él ve que las tasas de natalidad y las tasas de mortalidad se han ido reduciendo de manera paulatina. No ha sido una reducción brusca. Imagínense, desde 1750. Y paralelamente a eso, el incremento o el crecimiento poblacional ha sido igualmente lento, ¿ya? Este es el clásico ejemplo de Inglaterra, ¿ya? Ahora, él establece dentro de su teoría de que ha habido factores socioeconómicos que han influido sobre este cambio. Y uno de los factores, se podría decir, preponderantes han sido, la revolución sanitaria y los factores socioeconómicos relacionados con la revolución industrial, ¿no? Otro modelo que es planteado por Omram es el modelo acelerado, en el cual, si aquí pueden ver, el tiempo estimado viene desde 1910 hasta 1970, en donde él ya hace su estudio. Entonces, él ve de que la transición ha sido primero en un periodo corto de tiempo, en el cual las tasas de natalidad y las tasas de mortalidad han ido descendiendo, y paralelamente ha existido un incremento de la población, un crecimiento poblacional. Lo más llamativo es que ha sido en un corto periodo de tiempo. Ya no ha sido desde 1750, sino ha sido desde 1910. Entonces el periodo se ha acortado. Luego tenemos un modelo, el tercer modelo planteado por Omram en su teoría, que es el modelo contemporáneo o retardado. Que este es un modelo que es un poco más acelerado que los anteriores, dado que inicia en 1940 y, bueno, a su revisión, que ha sido en 1970, y en las cuales él puede ver de que existe un descenso brusco de lo que viene a ser las tasas de mortalidad y las tasas de natalidad, pero fundamentalmente las tasas de mortalidad.
y un crecimiento brusco de lo que viene a ser el crecimiento poblacional. ¿Ya? Entonces, él atribuye en su teoría a que esto se debe fundamentalmente a las medidas de salud pública que se han planteado a partir de este momento. Ahora, ¿qué está ocurriendo en Sudamérica? Que es prácticamente lo que nos interesa. Veíamos en una proyección donde estaba el mapa que habían países en Sudamérica con transición demográfica avanzada como países con transición demográfica retardada. En este caso, Bolivia estaba en una fase 1 de transición demográfica y Argentina y Chile estaban en una fase 3 o 4 de transición demográfica. Lo mismo se está llegando a producir en lo que viene a ser transición epidemiológica. Que esto lo establecen los reportes de la Organización Mundial de la Salud, en donde nos dicen de que Bolivia se encuentra en la fase 1 de transición epidemiológica, haciendo hincapié de que existe, Bolivia es un país donde existen altas tasas de enfermedades infecciosas y altas tasas de desnutrición, a comparación de otros. ¿Ya? Y de manera contraria, existe otro país, como es Argentina, que está ya en una fase avanzada de transición epidemiológica, dado que tiene reducidas tasas de mortalidad, natalidad, pero fundamentalmente tiene una gran prevalencia de enfermedades degenerativas. ¿Ya? Y en el caso particular de Chile, que es lo que yo les puedo comentar porque lo viví, ahí existe una abrupta cantidad de enfermedades crónicas, casi las enfermedades infecciosas no están presentes. ¿Ya? Ahora, esto creó un modelo que lo han descrito autores fundamentalmente en Cuba y en México, que describen el modelo polarizado prolongado. ¿Ya? Polarizado, ¿por qué? Porque hay países que están en un extremo de lo que viene a ser transición epidemiológica y hay países que están en el otro extremo, o sea, es totalmente polarizado. Este modelo polarizado prolongado hace las críticas al modelo de transición epidemiológica planteado por Omran, dado que ellos dicen, en primer lugar, de que en países como de Sudamérica se ha visto un aspecto que es la contratransición, es decir, países, por ejemplo, que hace unos años han habido brotes de enfermedades infecciosas, brotes de dengue, ¿ya? Malaria, en países que supuestamente están en una fase de transición avanzada, como Argentina. Chile, o mejor dicho, Brasil recientemente ha tenido un brote de dengue. Igualmente, igualmente Bolivia, en Bolivia es frecuente la presencia de brotes. Este elemento de la contratransición no es especificado por Omran dentro de su teoría. Entonces, es un aspecto que ya en cierta manera limita la aprobación de la teoría de Omran. Otro aspecto que no lo establece Omran dentro de su teoría es la superposición de etapas. Entonces, Omran establece de que de la fase 1 de pestes y hambrunas conforme va pasando el tiempo, esa población iría a lo que viene a ser la disminución de pandemias y luego pasa a lo que son las enfermedades degenerativas. Entonces, Omran no establece qué hay en estos periodos, en los periodos de superposición, qué hay en estas líneas que están aquí de anaranjado. No lo describe. Por lo tanto, es otro factor en contra que juega con esta teoría, que es muy discutida a nivel mundial. Y un tercer factor es de la polarización prolongada. La polarización prolongada establece, por ejemplo, y eso es lo que les señalaba en un momento determinado, de que al interior de cada país pueden estar existiendo distintas realidades
en cada región. Omran decía, país X tiene una transición epidemiológica, país X tiene una transición epidemiológica, pero él no decía, en el país X, en sus regiones, pueden haber distintos modos de transición. Y eso es lo que está sucediendo en Bolivia. En nuestro país, si nosotros aprobaríamos la teoría de la transición epidemiológica, existen distintos modos de transición. No es la misma realidad que vivimos acá, en La Paz o en Santa Cruz, con la realidad que se vive en el norte de Potosí. Es totalmente distinta. Es totalmente distinta. Entonces, ahí tenemos que hablar de un concepto que se llama transición diferenciada, que está ahora en boga. ¿Por qué? Porque está derrumbando lo que es la teoría de Omran, en cierta manera. Entonces, la teoría de Omran tiene observaciones, al igual que toda teoría. Y parte del médico, parte del epidemiólogo, parte del clínico, analizar estas observaciones y posiblemente plantear más observaciones, no solamente quedarse con la teoría, porque eso sería muy sencillo, ¿no? Entonces, en primer lugar, una de las observaciones, la primera, establece de que el uso de términos no acordes a la época. Si nosotros vemos este término de pestes y hambruna, ya no se maneja, ¿no? Ya no se maneja, no está adecuado, no está acorde a nuestra época. Entonces, al igual que la terminología clínica o lo que son los medicamentos, qué sé yo, todo lo que es ciencia va evolucionando, la terminología en epidemiología igualmente evoluciona. Entonces, este término no es el adecuado. Otro aspecto es que la definición de un inicio y un final. Omran no establece cuándo se inicia la transición epidemiológica y cuándo concluye. Omran no establece eso. Entonces dice Omran que en un momento determinado pesca la población en una determinada fase de transición, pero no dice cuándo y cómo inicia ese proceso. Entonces, ese es un aspecto que es llegado a observar, ¿no? Otro aspecto que también se lo observa es la no definición de la transición diferenciada por edad y sexo. Ya lo habíamos dicho que no existe una disquisición por regiones, que eso sería algo muy importante para investigar. Y otro aspecto muy importante por investigar sería la transición por edad y sexo. ¿Cómo estarán pasando los procesos de transición epidemiológica las mujeres? ¿Y cómo serán los hombres? ¿Será el mismo? ¿No será el mismo? Eso no lo dilucida Omran en su teoría. Entonces, lo mismo con respecto a la edad, no es dilucidado. Entonces ahí falla y cae la teoría, porque la teoría solamente habla de grupos poblacionales, países. Luego, la cuarta observación es de que la mortalidad es un factor fundamental en la dinámica de la población. Como ya lo habíamos dicho, Omran se centra mucho en lo que viene a ser la transición demográfica. Habla mucho de lo que es la transición demográfica. Y ahí hace hincapié en lo que viene a ser la tasa de mortalidad. Él dice que la tasa de mortalidad es la causante principal de la transición. Entonces, ahí ya vienen las observaciones, porque hay otros factores que pueden llegar a ocasionar una transición. Actualmente tenemos la transición económica, tenemos la transición nutricional, que pueden ser paralelos y pueden estar provocando un efecto en lo que viene a ser las enfermedades y las causas de muerte. Y un último aspecto, la evidencia empírica presentada es escasa. Omran, y eso es la crítica, se ha basado en algunos estudios, no han sido varias recopilaciones que él ha hecho. Entonces, el poco sustento bibliográfico que tiene esta teoría, que es muy discutida, y que yo animo a que se puedan discutir dentro de estos eventos. Que
que formemos investigadores. Pero investigadores no domesticados, sino investigadores con una mentalidad crítica que esté basada en evidencia científica, pero también en conciencia social. Muchísimas gracias. Culminamos así la exposición, pero invitamos también al doctor Amaru, también al doctor Choque, para que pase a la palestra y bueno, pues ustedes tengan las preguntas adecuadas que quieran hacer a ellos. Por acá pasará el micrófono y todas las personas que quieran hacer una pregunta o algún comentario, pues estamos puestos para eso. Germán, ¿qué políticas públicas debería de tomar nuestro Estado ante este problema de transición epidemiológica que estamos viviendo? En primer lugar, retomando mucho de lo que ha señalado el profesor Lanza, aquí se tiene que hacer verdadera investigación, ¿ya? Y en primer lugar, la política de Estado como tal tendría que ser determinar un buen perfil epidemiológico, que es algo que nos falta. Parece increíble, muchos países vecinos lo tienen, pero nosotros no lo tenemos. Entonces, estamos dirigiendo mal nuestras políticas. ¿Por qué? Porque no sabemos a dónde vamos a apuntar. Es cierto lo que decía el doctor Lanza, y también lo puede constatar el doctor Amaru. Es muy dubitativo, es poco confiable ese dato del 8% del cáncer. Uno que hace la práctica clínica puede ver que existe más de un 8%. Entonces, lo primero que tendría que hacerse para hacer buenas políticas públicas es un perfil epidemiológico que nos pueda determinar verdaderamente si existe una disminución de enfermedades infecciosas y lo segundo, si existe un aumento de enfermedades crónicas. A quienes estamos involucrados de alguna manera con la universidad y la academia, cierto que nos preguntamos cómo debe responder la universidad ante esta realidad, cómo debe formar sus profesionales, cómo debemos proponer, cuestionar este momento de transición epidemiológica que estamos viviendo. Reiterar. Miren, siempre nos quejábamos de que en Bolivia las políticas de salud nunca han sido políticas de Estado. Siempre han sido políticas de gobierno. Es decir, no tenemos un plan de decir qué queremos alcanzar en el año 2050, cómo vemos Bolivia en términos de salud para el año 2070, como ustedes quieren. Entonces, siempre las políticas de Estado han sido políticas del gobierno de turno. Pero no tenemos, si a usted le pregunta qué quiere, cómo ve usted para el año 2050 el problema de SIDA, o tuberculosis o malaria, no tenemos realmente una meta concreta. Y claro, hacemos planes a muy corto plazo. Y ni siquiera en algunos casos hemos logrado tener políticas de gobierno. Usualmente hemos tenido políticas del ministro de turno, del efímero ministro de turno. Entonces, uno de los planteamientos fundamentales para mí, que lo vengo repitiendo por décadas, es hacer de las políticas de salud una política de Estado, de largo aliento. Y para eso lo que necesitamos, doctor, en mi modesto entender, es despartidizar la salud. Hacer una verdadera política de salud donde las influencias político-partidarias no estén presentes y donde se respete el derecho a la salud. Ustedes me dirán, doctor, pero ya tenemos el marco jurídico de una nueva constitución. Sí, hemos avanzado mucho en el marco de la nueva constitución en cuanto a salud. Y os repito en todo lado que tenemos una de las constituciones en salud más avanzadas, no de la región, del planeta. Que durante 30 años hemos venido madurando todos los planteamientos que a Dios gracias han sido insertados en la Constitución. Pero todos esos planteamientos, ¿de qué nos sirven si quedan en el papel? Y no hay la voluntad política para implementar, porque todo lo que estamos discutiendo acá está contemplado en la nueva Constitución. Pero claro, la expectativa de vida de un ministro, ¿cuánto tiempo es en Bolivia? Ojalá fuera así. El año 2002 hemos tenido 4 ministros de salud en un año.
Entonces, ¿con qué continuidad de políticas de salud se pueden aplicar? Todos nos quejamos que en Bolivia no tenemos un sistema de salud, tenemos un sistema de enfermedad y no tenemos un ministerio de salud, tenemos un ministerio de la enfermedad. Y aunque con las disculpas de nuestros colegas del ministerio, seguimos reiterando esto, porque todavía tenemos un enfoque demasiado curativo, de diagnóstico, de tratamiento, reparador, asistencial. Y a nuestros jóvenes les transmitimos eso, ¿no? Decir, oye, si tú no eres paciente, ¿qué clase de médico eres? Entonces, lógicamente, parece que yo llevo los cables invertidos. Y claro, me preocupa en la academia porque creo que la universidad tiene que guardar un balance. Hace pocos días atrás el señor decano nos decía, bueno, la universidad tiene que producir lo que el mercado puede absorber. Pero, claro, cuanto más enferma está la gente, a veces el negocio sigue funcionando. No conviene que la gente esté saludable. Entonces creo que eso tiene que preocuparnos. ¿Qué puede hacer ante esto la universidad? La universidad no solamente es una crítica a San Andrés, sino al sistema universitario. Todos nos quejamos que la salud está mal, que estamos en crisis, que posiblemente el sistema de salud está enfermo. Pero la academia no ha sido hasta el día de hoy capaz, con todos sus estamentos de eminencias, grandes profesores y docentes que los tienen nuestra facultad, de generar una propuesta. Entonces nosotros creo que somos parte del problema y no parte de la solución, si la universidad y la academia no puede proponer algo. Y finalmente, creo que también no es culpa solamente de nuestras autoridades de gobierno o el estado de la academia o de sus docentes, es el conformismo que vemos en los jóvenes. Vean cuántos somos acá. Y cuántos, el anterior día estábamos en un evento y éramos 60 personas discutiendo temas similares, pero frente al monobloc teníamos como 800 que estaban entrenando para la entrada de universitaria. Entonces la salud en Bolivia quizá no es todavía del interés público, ni de la preocupación pública y de la preocupación de los jóvenes. Los pacientes están marchando en las calles, los jóvenes educados con los aportes de la gente y de los impuestos de la gente, no están interesados en escuchar a esa gente que está marchando. En otras palabras, parece que nuestro pueblo sirve para pagar la educación de nuestros educandos y los salarios de quienes ejercemos docencia. Pero cuando ese pueblo necesita la solidaridad, es dramático ver a los pacientes con cáncer haciendo esfuerzos, simplemente por el derecho que les asiste, de tener acceso y desesperación a algo que les ayude. Quisiera dejar como sugerencia, respetuosa sugerencia, que la universidad debe fomentar, hay mucha gobernabilidad en el país, es decir, el ejercicio de autoridad por parte de aquellos a quienes los hemos elegido, pero hay poca gobernanza, porque por ejemplo en el caso de la universidad interpela muy poco o no lo hace, y en el campo de la salud quizá estamos perdiendo nuestra función de ser un referente para orientar y canalizar ese clamor de nuestra sociedad de decir, el derecho a la salud está en la Constitución, pero en la práctica, si no tengo dinero, estoy perdido. La pregunta por parte de los presentes. Felicitarlos. Quería tomar un punto importante que es la falta de información, ya que la población, como ustedes saben, no tiene una información adecuada de parte de nosotros y también del Estado. Si nosotros llegaríamos más con una información amplia hacia la población como tal, la sociedad, esa sociedad se informaría mejor y tal vez podría expresarnos y obligarnos, aunque sea a nosotros, y también a la política de Estado, a mejorar lo que es la salud. Ya que lo más importante, a mi concepto, las personas se enferman más por falta de información de parte de nosotros, que no le damos a la población.
también de parte del gobierno y de parte también de ellos mismos, ya que es más fácil gobernar a un pueblo que no tiene información que a uno que sí tiene. Gracias. ¿Qué opinión les merece a ustedes, en su amplio conocimiento, estas políticas de Estado que ha venido desenvolviendo nuestro gobierno en relación a los incentivos económicos y en qué influye estos incentivos económicos en la transición epidemiológica, si son favorables, desfavorables, y cuáles son las medidas a seguir? En primer lugar, podemos ver una serie de incentivos económicos que se realizan a diversos grupos etarios, madres, niños y ancianos. Estos incentivos, en cierta manera, leyendo los documentos, son muy bellos, porque plasman una realidad distinta a la cual se está viendo. Lo malo de estos incentivos es que se han, uno, politizado, y dos, han hecho que la gente piense solamente en una remuneración económica y no así como un incentivo para el desarrollo de una adecuada salud. Entonces hay una crítica muy fuerte hacia estos incentivos, dado que no están cumpliendo los objetivos bajo los cuales han sido desarrollados e implementados. Entonces yo veo y critico en cierto momento la poca predisposición por parte del gobierno a desarrollar sus propios objetivos, porque hay el documento, están plasmados ahí los objetivos de qué es lo que para qué es lo que se ha implementado ese incentivo económico, pero cuando uno va a la realidad, va al puesto de salud, la gente sinceramente no está aplicando ese concepto, y el gobierno como tal no es culpa de la gente, es culpa de lo que acaba de decir el compañero, la información, porque esos incentivos, por ejemplo, han sido creados, por decirlo, un bono Juan Azurduy, para disminuir los niveles de desnutrición, pero la gente va en busca solamente de un incentivo económico y no aplica ese monto para la adecuada nutrición del niño o incluso de la familia. Entonces, yo creo que debe haber una reformulación. Yo creo que se deben de sentar los actores políticos y deben de ver y recapacitar en qué es y cómo se están cumpliendo sus indicadores, que yo creo que no se los está haciendo. Su opinión, profesor. Bueno, comparto con el doctor Choque, ¿no? Miren, nadie va a dudar en este tema de los incentivos económicos en el área de salud, que tienen por finalidad principal, espero que sea así, de reducir los dramáticos índices de salud que tiene el país, en cuanto a mortalidad materna, mortalidad infantil, mortalidad en menores de 5 años, etcétera, y para eso están medidas redistributivas de la riqueza nacional, como es el bono Juan Azurduy o el bono Juancito Pinto, por citar algunos. Son medidas indudablemente que, si uno lo ve desde una visión proactiva, son útiles, porque ayudan a las familias a que, por ejemplo, las señoras vayan a hacer su control prenatal, los niños vayan a hacer su control de niño sano, etcétera. Pero, bien decía el doctor Choque, el problema es que, claro, buena parte de la población se acerca ahora por el interés económico, pero no porque hemos cultivado una conciencia y su obligación de brindar, asumir la responsabilidad con la salud. Segundo, creo que hay que mantener un balance. Está bien intencionado, pero por el otro lado no nos parece correcto que se utilice con fines electoralistas. Y a veces estamos gastando, habría que hacer una evaluación, si eso, ¿cuál es el impacto? No estamos midiendo, no sé qué opinará el doctor Choque, pero a mi entender, no estamos midiendo el impacto no solamente de esto, sino de los diferentes programas verticales que tiene el Ministerio de Salud. Decir, oye, mira, evaluemos
en los últimos 30 años, ¿cuál es el impacto del programa de control de tuberculosis? ¿O cuál es el impacto del programa de SIDA? Ustedes me dirán, pero doctor, estamos evaluando, hacemos estudios de cohortes periódicamente, de acuerdo, pero yo no me estoy refiriendo a resultados a corto tiempo, sino a verdadero impacto social. Ahora, esto también tiene que ver con la primera pregunta que hacía el compañero sobre la falta de información. Estoy de acuerdo con usted de que una cosa es, uno de los factores determinantes de esto es la información. Pero les va a parecer una herejía lo que voy a decir. Vivimos hoy la época del exceso de información. Yo lo llamo la infoxicación. Hay tanta información que usted ya se siente pero abatido. Pero lo que falta es información independiente. ¿Independiente de qué? De fines político-partidarios, de fines comerciales, de fines corporativos, de fines perversos. Y si ustedes me dicen, doctor, es una aseveración que usted tendría que probar, no la necesito probar. Nuestros hospitales hoy tienen más visitadores médicos que pacientes. Y los visitadores médicos influyen pues en nuestros hábitos de prescripción. Y por lo tanto, ¿estarán dando información? Claro que la están dando información, pero es una información sesgada, comercial, no útil. Mientras que la información independiente, que sea basada en evidencia, debería dar a la academia. Pero buena parte de los trabajadores y profesionales de salud nos convertimos en dependientes de las empresas que en teoría nos presentan información. Prendan su canal esta noche de televisión o de radio, escuchen un programa de radio y van a escuchar que hay tanta agresividad contra la salud y nadie controla ese exceso de infoxicación que tiene su impacto y resultados negativos en la salud. Conclusión, hay que mantener un bono, hay que mantener un balance entre esos bonos bien intencionados, pero al mismo tiempo también evaluar la repercusión que están teniendo. Y por el otro lado, hay que brindar información de acuerdo, pero información independiente, basada en evidencia y libre de presiones comerciales, político-partidarias o de otras naturales. Gracias, profesor. Queremos agradecer nuevamente a todos ustedes y a todos los amigos que nos han seguido por las redes. Quiero invitarles para el próximo Noche de Ciencia. Estaremos compartiendo con una investigadora de primerísimo nivel de nuestro país, la doctora María Eugenia. Ella es bióloga y conversará con nosotros sobre la distribución de metales pesados en el altiplano central boliviano. Y además contaremos con la presencia de un investigador francés, Jacques Gardon, boliviano, otro boliviano, Darío Achá, y un investigador nuestro, universitario, Justo Zapata. Hasta la próxima Noche de Ciencias. Buenas noches.